Estamos en la Casa de Estudios para Artistas de Antonio Bonet, realizada en 1938, arquitecto catalán del modernismo, una joya de la ciudad de Buenos Aires de la arquitectura. Arrancamos el ciclo Experiencias. Es un ciclo de entrevistas a personas que han trabajado en la problemática del hábitat, la vivienda, la planificación, el urbanismo y que tienen muchas cuestiones para compartir, desde su experiencia profesional, en la función pública, así que los esperamos para compartir este ciclo que espero sea de su interés. Estamos en el ciclo de experiencias de la Fundación Tejido Urbano. Es un ciclo que empieza hoy con un invitado de lujo, Freddy Garay, arquitecto, urbanista, consultor. Ahora vamos a charlar con él de su vida, de todo lo que hizo, de todo lo que está haciendo, de todo lo que piensa hacer. La verdad que es un lujo, Freddy, que hayas venido. Muchísimas gracias. Y arrancamos con esto. Desde la Fundación nosotros estamos con el tema de alertar la problemática del hábitat. ¿Cuál ves hoy que es el principal problema del hábitat que tienen las ciudades? Bueno, primero quiero agradecerle a la Fundación la invitación. Yo siempre valoro mucho el trabajo de Pablo y está produciendo cosas muy valiosas, digamos, desde la producción de la Fundación. Y también el privilegio de poder estar en este lugar, ¿no? Es decir, que la verdad es un pedazo de historia de la modernidad en esta ciudad que sigue fascinándonos como debe haber fascinado a sus contemporáneos en ese momento. Que también creo que está bien ubicar eso en este lugar porque seguramente vamos a hablar de arquitectura social, de ciudad, etcétera. Y esto, digamos, nos sitúa en un ámbito donde sentimos que también lo estético, es decir, el buen diseño, la capacidad de producir una emoción, digamos, son partes integrantes de los temas que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, no son estadísticas, números y cartografías, ¿no? Volviendo sobre tu pregunta, digamos, sobre el problema del hábitat, ¿no? Hay varias dimensiones que podemos medir. La primera son todas estas cuestiones cuantitativas, ¿no? Que siempre nos preocupan, es decir, y siempre vamos a ver cuál es el tamaño del déficit. Ahí hay una primera paradoja que creo que es interesante de ver, que cuando miramos las cifras, desgraciadamente todavía no tenemos las cifras del censo actual, estamos hablando con cifras o muy generales o un poco viejas. En general nos hablan de unas 3 millones de viviendas de déficit, ¿no? Ahora, cuando miramos cómo es que se establece ese déficit, aparece lo que es la vivienda realmente precaria, la vivienda tipo rancho, la vivienda mal hecha, la gente que vive en la calle, los inquilinatos y pensiones, digamos. Gente que vive en varias familias en una misma casa. Bueno, todo eso forma el déficit. Ahora, claro, cuando entras a analizar eso, de golpe podrías distinguir, ¿no? Es decir, entre las casas tipo A, que es lo que consideran una casa correcta, y las casas tipo B, que es una casa en formación, una casa, digamos, autoconstruida y que no está terminada. Bueno, una gran parte de ese déficit, los 2/3, o sea, 2 millones de los 3, en realidad están viviendo en una vivienda inadecuada, no están en la calle. Y en realidad el déficit de casas nuevas es 1 millón de viviendas. Quiere decir que, digamos, esa corrección lo que nos dice es que los 2/3 del problema no están tanto en la construcción de la vivienda nueva como en la capacidad de intervenir sobre el parque habitacional existente. Y eso no es lo que les interesa a las grandes empresas constructoras y a todo el sistema que conforma el lobby, digamos, de la decisión en la vivienda, ¿no? Entonces, claro, intervenir en una casa que está supone un trabajo más bien artesanal. Es decir, vos tenés que tener trabajadores en una casa que está habitada. No hay ninguna gran empresa que acepte ese trabajo. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que para poder atacar el grueso de la política hay que reformular cómo es la manera de producción. Es decir, cómo es el sistema de producción, cuál es el tipo de empresa. Y esto, digamos, en general hay mucha reacción a tratar de hacerlo. En Procrear yo creo que ahora, y esto ya se empezó a intentar antes, se avanzó un poco en esa línea, con esta idea de darle un crédito individual a una familia que tenía un lote, porque entonces vos extrajiste toda esa capacidad de construcción de los grandes pool, digamos, inmobiliarios y le diste a una familia la capacidad de hacer su casa. Es decir, en ese
sentido tener varias alternativas de casa posible y a la vez de organizar el sistema de producción. Si la va a construir él mismo, si va a contratar a un pariente, si va a contratar a un constructor o si va a contratar a un arquitecto, pero arma el proceso productivo más bien, digamos, un poco a caballo de lo que es la producción de vivienda en una estructura que borda lo informal. En esto la UOCRA nos ha criticado mucho por eso, porque siempre la expectativa es tener un obrero de la construcción encuadrado. Entonces la discusión es un poco de medida. ¿Qué cantidad de viviendas vas a hacer como conjuntos habitacionales con mayor densidad y mayor productividad en la construcción? ¿Y qué cantidad de viviendas vas a hacer insertándote en los mecanismos populares de producción de vivienda? Pymes y eso. Ahí te hago una pregunta, Freddy. Hablaste de producción de vivienda y lo que muestra el último censo y los datos de expansión de la mancha urbana es una fuerte expansión de lo que es el cordón urbano y los loteos que van expandiendo la mancha urbana. ¿Cómo vemos la producción de suelo en relación a esa producción de vivienda que mencionabas? Bueno, la producción de suelo tuvo una encerrona en la década del 70 con el 89-12, ¿no? Es decir, lo que parecía un bien, que era exigir la construcción de las infraestructuras al loteador, terminó generando un suelo que tiene un valor que es inaccesible, digamos, para el salario de un trabajador. Cosa que, por ejemplo, Canmar, con unos estándares mucho menores, digamos, daba un lote accesible. Esto podemos hacer una comparación, porque eso ha sido válido solamente en la provincia de Buenos Aires y el resto del país siguió permitiendo lotear, simplemente poniendo 4 estacas en cada lote y a lo mejor tirando una línea de electricidad, ¿no? Es decir, el resultado ha sido malo en los dos lados. En una realidad permitiendo loteos formales carentes de infraestructura, lo que consolidó una noción de que tiene que ser el Estado el que construye las infraestructuras. Entonces, que la construcción de infraestructura es un enorme subsidio a la producción de suelo. En el otro caso, lo que generó es que, dada la imposibilidad de generar lotes accesibles a los sectores populares, la gente ocupó tierras. Y entonces apareció un fenómeno al revés, es decir, el Estado aparece atrás de la iniciativa de la gente regularizando la tenencia de tierra. Y el producto es el mismo, es decir, se regulariza un loteo que no tiene infraestructuras. Lo que hay es un desfasaje entre el crecimiento de la ciudad y la capacidad del Estado de producir infraestructuras. A esto tenemos que agregar otro actor, que es el sistema financiero. O sea, la ausencia de moneda hace desaparecer el crédito y nadie puede comprar al contado con un salario. Entonces, ahí aparece esta noción que es, digamos, lo que el Estado puede financiar de construcción de infraestructuras tiene una línea de expansión mucho más lenta de lo que es el crecimiento de las ciudades. Entonces, bueno, si hubiera la posibilidad de armar un sistema de crédito que permitiera acceder a un lote, el mismo crédito o otro crédito te permitiera construir la casa, bueno, no tendría contradicción en ese punto el modelo de expansión urbana. Sobre esto, digamos, yo creo que se presenta una segunda cuestión, que la expansión urbana de casas con jardín, o lo que es el sueño, digamos, de casa con jardín y pileta, supone una ciudad muy ineficiente, muy costosa, digamos, muy extendida. Y entonces, bueno, tenés mucha dificultad para sostener esto que en otros países sería un lujo. Entonces, bueno, ahí aparece la pregunta de cuáles son las políticas. Y te diría, la política cultural, que podría torcer ese imaginario, ¿no? O reconducir ese imaginario. Es decir, pensar, por ejemplo, que en un barrio de casitas empieza a tener infraestructura, porque ya se construyó la infraestructura, bueno, se puede empezar a construir planta baja y 2 pisos, planta baja y 3. Cosas como la que está pasando en Saavedra o en Núñez, que hay una densificación de un barrio de casitas con un tipo de producto muy adecuado, es decir, y muy deseado, ¿no? Es decir, en la ciudad vemos, por ejemplo, que el pH, que en realidad es una mala solución, la casa está en el fondo con un pasillo que tiene problemas de soleamiento, es un producto muy buscado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío para los arquitectos de resolver con un producto interesante en un lote individual un fideicomiso en el pozo que permita construir un condominio chiquito
que densifique el tejido. No hace falta densificar con torres ni con edificios de 8 pisos. Con pasar a planta baja y 3 pisos, vos ya estás en 250 habitantes por hectárea y la rentabilidad de las infraestructuras, tanto para construirlas como operarlas, pasa a ser otra. Entonces el desafío está en cómo densificar un tejido que ya existe, pero densificar con una densificación ponderada, digamos, que no sea, digamos así, a lo bestia. Digamos. Trabajaste mucho el tema de recuperación del centro, de la Avenida de Mayo, digamos, de proceso, de que el centro vuelva a tener vida. ¿Eso está asociado a lo que estás diciendo? Claro, lo estuvimos reflexionando estos últimos años, después de la pandemia bastante, ¿no? ¿Cómo puede ser la operación de recuperación del centro? Y el problema en los centros, esto me pasó también cuando traté de hacer, hicimos con el BID la recuperación del centro de San Pablo. Es la pulverización de la propiedad. O sea, cuando vos un edificio lo vendés en propiedad horizontal, los propietarios son un montón. Para remodelar un edificio y volverlo a insertar con otro perfil, digamos, suponete transformando un barrio de oficinas en un barrio de viviendas, tenés necesidad de hacer intervenciones estructurales y eso tenés que tener el acuerdo de todos los propietarios. Bueno, esto está muy estudiado en economía urbana, que adquirir los últimos departamentos es carísimo. Y que, por lo tanto, digamos, hay una dificultad grande para reunificar la propiedad como para poder producir remodelaciones en escala, ¿no? Y las transformaciones que requiere, por ejemplo, un edificio de oficinas, suponete que tiene un Corte Inglés, para convertirse en vivienda, y bueno, tendrías que retirar la fachada, convertir una parte del local en balcón. Supone intervenciones serias, ¿no? Fuertes. También supone intervención en el barrio. Es decir, un barrio que está acostumbrado a quedar vacío de noche, bueno, de golpe tiene que tener plazas, tiene que tener equipamientos, tiene que tener locales comerciales. Las intervenciones que se hicieron con la peatonalización siguen teniendo el paradigma de la ciudad donde los oficinistas se van a tomar una cerveza a la noche. Pero no de que los vecinos del barrio salgan a hacer cosas. Una vez hicimos un ejercicio con los estudiantes de la facultad de reconvertir, por ejemplo, edificios como el banco, no digo la sede central, pero estos grandes bancos que hay en el microcentro, como espacios públicos que tengan locales comerciales en los bordes, o sea, dentro del mismo edificio, y trabajar esos ágoras como espacios públicos donde pudieras acceder a cuestiones de vida urbana, a un mercado, por ejemplo. Hoy en día hay experiencias de esas cosas, por ejemplo, mercado que se ha hecho en el garage de la presidencia, ¿no? Un poco va en esa línea y creo que aportan cosas. En lo que es central, digamos, que se recuperen los centros de las ciudades. Y lo que pasa es que si vos mirás cómo es la lógica del capital en la producción de ciudad, podemos hacer una comparación con la industria automotriz, ¿no? Es decir, digamos, vos tenés un tipo de producto, un departamento, un lote, que tiene un formato especial, que corresponde a ciertos patrones de consumo, un imaginario social, ¿no? Entonces, en la década del 70 la gente vendía las casas chorizo y se iba a vivir en un departamento, porque el objeto de deseo era un departamento, ¿no? Y en los 90 remodelaban casas chorizo o otro patrón de comportamiento se iba a vivir a un country. Y esas cosas generan tendencia. Bueno, la pregunta es cómo vos podés entrar en el imaginario social proponiendo productos nuevos. Lo que te decía de la lógica parecida a la industria automotriz es que la producción, digamos, los que invierten en eso, tratan de producir algo que tenga que ver con ese imaginario social. Y por lo tanto hay productos de última generación, ¿viste? Entonces, primero te proponían club de campo, después te propusieron barrio cerrado, después te propusieron barrio seguro, después te propusieron barrio ecológico, ¿no? Entonces, claro, mucha gente que está en la vanguardia o que tiene un poder adquisitivo que le permite estar en la vanguardia de esas transformaciones, compra el producto de última generación. Y por atrás queda el mercado del usado. O sea, hubo un tipo que quería comprar el barrio tal, pero no pudo. Entonces, mientras tanto, se compró un departamento en lugar del Liniers en Caballito, ¿no? Y va escalando posiciones dentro de este mercado del usado. El mercado del usado busca suelo para hacer productos de última generación, el mercado inmobiliario, ¿no? Va dejando por atrás un mercado del usado donde las cosas tienen valor, pero van perdiendo valor y se vuelven accesibles para quienes tenían menor poder adquisitivo. En el último eslabón del mercado
utilizado el usado, queda aquello que es caracterizado como desecho. Y hay partes de la ciudad, antiguas áreas industriales, centros urbanos, barrios que tuvieron un proceso muy intenso de transformación y después pasaron, ¿no? Entonces, estos procesos normalmente llevan tiempo. En algunos lugares los vemos que suceden con mucha velocidad. Por ejemplo, un caso que me tocó trabajar fue el centro viejo, la ciudad vieja de Montevideo, que tuvo un momento de esplendor, era el lugar de la noche, el lugar de la noche pasó a ser el lugar del botellón, pasó a ser violento y se convirtió en un área donde de golpe la gente ya dejó de ir, ¿no? Entonces es más turístico, el lugar es cuidado, pero no generó una tendencia sostenida de transformación, o por lo menos tuvo un momento de crisis donde eso se interrumpió. A mí me presenta ese miedo, por ejemplo, Palermo Viejo, ¿no? Palermo Viejo en su momento se montó sobre un barrio de fachadas de casas chorizo. Esas fachadas se convirtieron en marquesinas comerciales, en locales comerciales, o sea, demolieron la fachada y entonces el barrio fue perdiendo ese carácter. Hoy es un shopping a cielo abierto y los vecinos tienden a irse. Es decir, porque digamos, el tipo de evento que sucede en el barrio ya no les interesa. Podemos decir que es un centro que funciona en determinados horarios y en el otro va quedando, digamos, deteriorado, ¿no? Entonces esta secuencia, ¿no? Es decir, de producto va dejando sobre la ciudad una huella. Y bueno, aparece el tema de las economías circulares, o sea, si lo que es residuo hay que demolerlo o son los lugares donde se concentra la pobreza extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los centros de las ciudades, en las ciudades que quedan los centros abandonados, es el lugar donde se concentra la pobreza extrema, o entras en una economía circular de reciclar, 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 y eso supone, con lo construido, concebir nuevos productos o nuevas propuestas de hábitat, ¿no? Los barrios populares, ¿no? Argentina, más de 5.000 barrios populares, salió la ley de RENAVAP. Sí. ¿Eso cómo se engancha en las ciudades? ¿Es otra ciudad? ¿Es la ciudad que busca informalidad? No, es la ciudad que se tiene que integrar. Lo que pasa es que son ciudades concebidas, te diría, con otra geometría. Mi mujer es de Gerona, su familia es de Gerona, y de golpe hay una ciudad antigua que está incrustada, digamos, en una ciudad vieja. Y, digamos, a nadie se le ocurriría modificar los anchos de las calles para que pasen los autos. Es decir, quiere decir que hay una geometría y un tipo de tratamiento en las áreas históricas que tienen otras normas, digamos, otras formas de relación. Incluso hay edificios que la misma propiedad pasa por arriba de la propiedad de otro, ¿no? A veces la parcela no está tan bien definida y sin embargo urbanísticamente se puede resolver un sistema de poner eso en valor y que sean al revés, espacios sumamente valiosos, ¿no? Es decir, muchos de los asentamientos, sobre todo los más antiguos que no tenían trazado, presentan estas características, ¿no? Y la pregunta es cómo el diseño del espacio público se ajusta a estas nuevas geometrías, ¿no? Y nos encontramos con eso, con restricciones que son verdaderas, por dónde hago pasar las obras sanitarias, necesito un espacio público, etcétera, pero a lo mejor las medidas de ese espacio público no son las de las avenidas de trazado urbano. Entonces, bueno, por ejemplo, el espacio de las villas, yo creo que hay un trabajo para hacer de rehabilitación. Yo en ese momento, en este punto, valoro bastante, digamos, el tipo de intervención que se hizo, por ejemplo, en la Villa 20 o incluso en la Villa 31, haciendo algunas observaciones, pero esta posibilidad de mudar una parte de la gente, pero mantenerla en el sitio, trabajar sobre el espacio público que queda. Esto supone periodos largos de intervención. Queda pendiente la intervención en el interior de las casas, o sea, una vez que definí la parcela, cómo se rediseña el condominio, y eso es muy lento de hacer, pero es la manera de resolverlo. Y bueno, creo que eso va a suceder. Si hablamos del RENAVAP, hay un tema nuevo que hay que tener en cuenta y que es lo que nos pasó en el Warnes. Una vez que está el lote conformado y hay una casa en el lote, esa casa va a evolucionar. Y si miramos los asentamientos, la demanda de suelo es tan grande que la alternativa que tiene para evolucionar es evolucionar para arriba. Y evoluciona para arriba por autoconstrucción, por lo tanto vuelve a reformatear, digamos, la estética de la villa.
¿no? Entonces volvés a tener tejidos de 3, 4 pisos, con escalera de caracol, porque no, con diseños espontáneos y un diseño que no ha tenido la racionalidad de un profesional que pueda mejorar esos proyectos. Y la única alternativa que hay es meterse en el proceso, es tener herramientas que nos permitan intervenir en el proceso. Y bueno, y ahí está la cuestión. Sí, el otro día, en un congreso que tuvimos, había como una disputa entre si en los barrios populares tenían que estar los municipios o las organizaciones sociales. ¿Vos lo ves como una disputa? ¿Cómo ves esa discusión? Nos metemos en un tema gordo de la historia argentina. Es decir, en general las contradicciones del mercado generan tensiones. O sea, el mercado no se hace cargo de sus efectos ambientales y sociales. Pero, en general, esto define organizaciones que surgen de eso. Por ejemplo, la disputa salarial, digamos, entre un obrero industrial y la patronal dio origen a los sindicatos, ¿no? Y entonces, aunque la Constitución dice que el pueblo solo se expresa a través de sus representantes, los sindicatos se establecieron como una intermediación necesaria para poder sostener el proceso productivo. Si miramos lo que pasó en la década del 60 y el 70, muchas de las demandas sociales, sobre todo alrededor de tierra, infraestructura, etcétera, no quedaba canalizada a través de los sindicatos y aparecieron las sociedades de fomento, junta de vecinos, cooperadora del hospital, cooperadora de la escuela, o sea, un montón de movimientos de base territorial que disputaban poder con reivindicaciones antagónicas a la lógica del mercado. Y en general los municipios pasaron a ocupar un papel preponderante, es decir, los 70 los intendentes no parecían ser un personaje muy importante, hoy son decisivos. Y justamente trabajando esa conflictualidad, intermediando, generando el dispositivo que intermedia y canaliza, digamos, esa conflictualidad. Si miramos lo que pasó en los 90 es la irrupción del desempleo como un hecho masivo. ¿Y qué hicieron los desempleados? Y cortaron las rutas. Y ese corte de rutas no fue una situación coyuntural que después se solucionaba a través de los sindicatos, sino que los sindicatos no se hicieron cargo de esta gente. Y la gente que cortaba rutas se organizó en organizaciones piqueteras. Quiere decir que así como los sindicatos, la sociedad de fomento, bueno, hay una nueva realidad que son estas organizaciones, y podemos de esto desagregarlo sin tierra, digamos, ¿no? Así como movimientos ambientalistas o movimientos de género van irrumpiendo sobre la conflictualidad social y generando instituciones. ONGs, es decir, que tramitan, procesan, actúan en los procesos de toma de decisión de estas cosas. Entonces, claro, hoy el manejo del poder tiene que ver con la negociación permanente con estas instituciones alrededor de todos los puntos donde se expresa una conflictualidad. El crecimiento del sector informal tiene que ver con el crecimiento de estas instituciones, que tienen la virtud de encuadrar las demandas, de tener una organización social de la demanda y por lo tanto de incluir en la agenda de gobierno temas que si no tratarían de no ser considerados. Entonces, bueno, esto hace a la complejidad de la cuestión urbana hoy, ¿no? Y a la vez institucionaliza y define procedimientos para cada una de las cuestiones. Yo creo que, bueno, aquí está la clave, ¿viste? Es decir, me preocupa, por ejemplo, hoy rozo la política, ¿no? Pero, digamos, como una voluntad de simplificar la complejidad de la realidad, ¿no? Y claro, entonces cuando vos simplificás todo este armado de instituciones que intervienen y presionan y se movilizan, bueno, en el fondo construís una ilusión, porque no va a pasar que esos actores desaparezcan. Y bueno, siempre viste la posibilidad del gobierno se va a mover en un espectro que va entre la persuasión y la coerción. Si vos estás del lado de la persuasión, tenés que asumir y trabajar, institucionalizar toda esta complejidad social. Si no, digamos, poco a poco te va a ir empujando al lado de la coerción. Freddy, vamos un poco a tu profesión, ciclo de experiencias. Sos muy conocido por lo que has hecho en Puerto Madero. Vamos a tratar de no hablar de Puerto Madero, pero sí me gustaría que nos cuentes o nos compartas algunas otras experiencias que crees que se deben conocer que has trabajado. Sí, yo, como te contaba antes, lo de Puerto Madero a mí me pasa un poco como Luis Alberto Spinetta con Muchacho Ojo de Papel, ¿no? Que siempre aparece el tema y digamos, con mucho gusto podemos hablar. Siempre es una charla larga porque Puerto Madero es más un problema
problema de gestión, de cómo se monta una operación de urbanismo que un tema de arquitectura o de imagen urbana. Pero yo siempre he defendido, digamos, la idea de proyecto urbano. Es decir, ¿qué quiere decir proyecto urbano? Es que las intervenciones de urbanismo tienen que tener escala para incidir sobre las tendencias centrales de una ciudad. Y vos no lográs tener escala si tus intervenciones son parcela a parcela. Quiere decir que tenés un problema de cómo generar tendencias que vayan más grande que la voluntad individual de los propietarios. Y que de alguna manera te saquen también de la decisión de los propietarios como dueños de la ciudad. ¿No? Es decir, la ciudad tiene otros actores y, digamos, no puede ser que los propietarios sean en última instancia los que definan lo que tiene que pasar en la ciudad. Sobre todo cuando la lógica de los propietarios es la valorización de su terreno, de su lote y ver qué le pueden sacar, digamos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, digamos, las intervenciones de este tipo tienen algunos caminos. Digamos, un camino clásico, los planificadores tradicionales de la época en que se concibió esta casa, expropiaban, ¿no? Es decir, expropiaban, agarraban un cacho de ciudad y la dibujaban de nuevo, ¿no? Es decir, en el fondo también es como un pensamiento básico, es como una ingenuidad, porque nadie acepta que lo expropien y quedar afuera, digamos, la intervención que se hace. Si se produce una valorización del suelo, los que quedan afuera se sienten perjudicados, si es el Estado el que lo hace, los perjudica. Entonces ahí hay una tensión. Entonces, bueno, la pregunta es cómo vos reunificás la propiedad para poder producir intervenciones de envergadura y que esa intervención de envergadura, insertas en una parte de la ciudad, dinamicen determinadas líneas de transformación, ¿no? Esto te lleva a un análisis de dos partes, es decir, cuál es la lógica interna de la pieza, que a veces es un vacío, pero a veces está llena, y cuál es la ciudad que tiene alrededor, qué le está pasando a la ciudad y en qué medida lo que vos vas a desencadenar en esa pieza es un proceso positivo para la ciudad. Es decir, por ejemplo, recuperar un centro, que fue la intención en Puerto Madero. Entonces, bueno, esa doble lectura te lleva a que el proyecto urbano no es alternativo al planeamiento, pero que el proyecto urbano es la oportunidad de incidir en términos de planeamiento. Entonces, bueno, qué sé yo, operaciones de este tipo me tocó hacer, por ejemplo, en Concepción, en Chile, donde una vieja playa ferroviaria la convertimos en el área de expansión que vinculaba la ciudad con la costa. O sea, si querés, la misma operación de Puerto Madero, pero que ahí, digamos, tuvo otras características. En ese momento en Chile desconfiaron bastante de armar una sociedad. Y entonces la intervención fue al ritmo de la capacidad de inversión del Estado. Es decir, no generó una nueva corriente de inversión, o sea que la sociedad avanzó sobre ese terreno, sino que generó una corriente de inversión del Estado. Entonces fue más lenta, tuvo idas y vueltas, tuvo más tenido por la política, pero hoy, digamos, existe, fue transformada e interesante. Otro lugar donde me tocó intervenir y que de golpe es interesante, y como siempre las operaciones de urbanismo se convierten en de autor anónimo, ¿no? Fue la costanera de Posadas y Encarnación, ¿no? Era un proyecto inmenso. Cuando empezamos a intervenir en el proyecto, lo que se preveía era una autopista de borde, con railway y, digamos, con todas las guardarrail, ¿no? Y y bueno, lo que nosotros empezamos a plantear fue que el frente costero era como una sumatoria de piezas urbanas y que cada pieza se vinculaba con lo que tenía dentro del territorio. Entonces la costa se segmentó y cada segmento podía tener su propio proyecto. Entonces hoy la costanera de Posadas tiene mucha variación. Hay lugares donde es una costanera, hay lugares donde es una playa, hay lugares donde es una península y te genera un paisaje urbano animado, generó una tendencia de construcción sobre el borde y le dio vuelta, digamos, la cara a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, de esto muchas veces los proyectos son en centros históricos, donde revalorar un centro histórico no es los monumentos, sino sobre todo tratar el espacio público, y ahí aparece la discusión si la puesta en valor del centro histórico expulsa a la población, entonces tenés que mezclar vivienda social dentro del centro histórico, ¿no? Bueno,
digamos, es decir, en general esta idea de proyecto urbano creo que tiene más que ver con la gestión. Pero también te da oportunidad de generar cosas interesantes desde el punto de vista de diseño urbano. Freddy, últimamente estás investigando con un doctorado, habías empezado hace un tiempo, sobre la planificación y gestión y la problemática de la planificación. ¿En qué andas con eso? Sí, empecé a tratar de ver, digamos, lo que es un lugar común de la gente que trabaja en planificación, es por qué los planes no se aplican, ¿no? Y justamente me llamaba la atención esta cuestión de los planes que tienen una visión general, digamos, de cómo es la evolución de la ciudad y cómo se puede incidir en la transformación. La bicisenda, los corredores de, ¿cómo se llama?, BRT, o sea, el Metrobús, cada uno lo bautiza de nuevo, pero digamos es el mismo producto, el Metrocable, ¿no? Así que tienen siempre un elemento de innovación. Presupuesto participativo fue en un tiempo, es decir, bueno, ahora aparece la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es la supermanzana. Todos aportes, digamos, que se han hecho al urbanismo en términos de recetas concretas de cómo hacer, y que los intendentes lo toman como producto probado de buen gobierno y garantía de reelección. Quiere decir que hay una lógica, una manera de razonar la realidad que tienen los que tienen que tomar decisiones, y por otro lado hay una manera de producir un plan o intervenciones puntuales o proyectos urbanos, digamos, que aparecen como, digamos, recetario urbanístico, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso me interesó reflexionar, o sea, de qué manera se tenía que pensar un plan para que sea percibido por los tomadores de decisiones como un buen producto político. Es decir, que ellos se sientan seguros en la implementación de esas medidas porque, digamos, porque es como si le fueras a proponer un negocio a un inversor, ¿cómo le vas a proponer a un político que tiene que tomar decisiones, digamos, un proyecto de reproducción de su poder? Sí, entonces, bueno, esto me llevó mucho a pensar, digamos, cómo es la racionalidad de la política, cómo son los dispositivos donde estas decisiones se toman, y a la vez a ordenar cómo es la formulación de un plan, ¿no? Tengo pendiente la tesis porque justo en el momento en que estaba escribiendo me metí de nuevo en la gestión pública y no me está quedando cabeza ni tiempo para avanzar, ¿no? Freddy, la última pregunta, porque la verdad es una charla muy, muy linda, pero en tu familia varios han seguido estas temáticas. ¿Cómo es el día a día en la familia? ¿Se tratan los temas, se charlan? Es raro eso. Primero, digamos, el núcleo, ¿no?, original. O sea, mi hermano estudió arquitectura y se casó con una arquitecta. Mi mujer es arquitecta y su hermana estudió arquitectura y trabaja como arquitecta. Eso quizá generó una reacción en mis hijos. Ninguno es arquitecto, pero uno estudió diseño industrial, otro estudió comunicación en la Facultad de Arquitectura y otra estudió geografía, y se dedica al urbanismo. Entonces, claro, no cabe duda de que el tema está presente en la casa todo el tiempo. Por otro lado, mis principales amigos todos son arquitectos y militantes de la cuestión urbana, o sea que habría que decir que ese tema da vuelta todo el día en la cotidianidad. Y también hay que reconocer que cuando nosotros miramos cuál es el mundo al que nos referimos, bueno, siempre es la Facultad de Arquitectura. O sea, el debate, la cátedra, los alumnos, los otros arquitectos. Entonces, bueno, eso, qué sé yo, es un amor por la profesión. Incluso en mi caso, que me sacó de la arquitectura y me metió en una nueva dimensión que no era muy popular en el momento que yo empecé a trabajar. No, había gente que trabajaba en urbanismo, pero no tenía la difusión que tiene ahora, digamos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, esto fue como una gran satisfacción, digamos, ¿no? Es decir, el entusiasmo de los estudiantes por lo urbano y de los estudiantes también de sociología, de economía, y los de geografía, que es lo propio, digamos, ¿no? Ahora que estoy trabajando sobre lo territorial, bueno, también me encuentro todo el tiempo con estas miradas y claro, ya para los arquitectos es más distante y todos los interlocutores son más
geógrafos, ambientalistas y economistas, ¿no? Bueno, Freddy, mil gracias, la verdad, un honor, un gusto haberte tenido y bueno, el ciclo experiencia te volverá a convocar porque la verdad que siempre nos quedan cosas para seguir charlando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.